Hoy nos acompaña como primer invitado el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Así que tenemos una buena ocasión para ver todo esto que está pasando. Influenza, COVID, dengue. Doctor, bienvenido. Nada, buenos días. Gracias por la invitación, Miguel, señor Percio, Laura, realmente a las personas que nos ven y las personas en el estudio. Mira, lo primero que hay que decir es que yo relajo mucho. Yo digo que cuando tiembla la tierra, invitan a Osiris de León. Cuando viene un ciclón, estallan Suriel. Y cuando pasa algo infeccioso, me llaman a mí. Viene Héctor. Sí, la gente se asusta de una vez de que me ve en pantalla. Pero la realidad es lo siguiente. La República Dominicana se ha caracterizado en los últimos años por tener presencia de diferentes agentes infecciosos. Una de esas condiciones que nos coloca en una posición vulnerable justamente es la cantidad de turistas que estamos recibiendo. Hay que reconocer turistas, visitantes que tenemos aquí en el país. Reconocer que traen desarrollo, traen divisas, mucho cariño, etcétera. Pero traen virus. Pero también traen todos los procesos infecciosos que priman en su lugar. Hay que reconocer que el país se ha posicionado como uno de los principales destinos a visitar en el área del Caribe, tanto así que se considera el primero. Eso es algo excelente. Sin embargo, también tenemos que vivir con las consecuencias de este tipo de condición y de situación que en este momento nos arropa. En República Dominicana algo que llama la atención es que la influenza es una enfermedad la cual generalmente ya para abril los casos habían disminuido o habían desaparecido casi en su totalidad. Estamos en un mes de junio, casi julio, muy atípico todavía presentándose casos de influenza y la realidad es que el coronavirus era de esperarse. Me explico. Tuvimos diciembre, finales de noviembre, diciembre, enero de este año, tuvimos la presencia de coronavirus en gran cantidad. Las personas tienden a olvidarlo, pero hasta enero de este año tuvimos coronavirus de manera importante. Posteriormente tuvimos una época de tregua o de paz, en la cual no presentamos una gran cantidad de casos, una positividad por debajo del 1%, y en este momento tenemos una positividad cercana al 30%. Eso significa que de cada 100 pruebas de coronavirus que se están haciendo, 30 están saliendo positivas, lo cual sugiere un incremento importante. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero es que el coronavirus no ha desaparecido. Tenemos coronavirus en República Dominicana y en todas partes del mundo de manera continua replicándose. Número 2, la aparición de una subvariante de Omicron, la cual tiene dos características, mucho más contagiosa. Y número 2, mayor capacidad de esa subvariante de eludir la función, o sea, de esquivar lo que es la función del sistema inmunológico y producir entonces enfermedad entre las personas susceptibles. La realidad es que hay que dar gracias a Dios que a medida que el coronavirus ha ido evolucionando, la agresividad del mismo ha disminuido. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que hay un grupo de personas que entienden que ya el coronavirus es una gripe. Y por ejemplo el panel aquí son personas sanas que hacen ejercicio, que tienen una alimentación adecuada, que tienen la facilidad de buscar asistencia médica. Sin embargo, todavía existe una franja, existe un % de la población con condiciones especiales que aún el coronavirus se ha comportado como un proceso leve. En esas personas pudiese tener una conducta agresiva y yo que laboro, repito, en el centro médico UCE, observo como cada cierto tiempo tenemos que hospitalizar a alguien con coronavirus. Por ejemplo, hemos tenido que hospitalizar a 2 personas. 2 de estas tenían cáncer en quimioterapia, radioterapia. Tuvimos que hospitalizar a una señora que tenía un sistema inmunológico debilitado por una enfermedad inflamatoria. Y tuvimos que hospitalizar a un paciente que tiene 80 años. Así que, lo que quiere dejar dicho que hay un grupo de personas que todavía aún el coronavirus se comporta de manera habitual. El nivel de su defensa es un riesgo en este caso. Claro que sí. Miren, cuando inició el coronavirus, el mayor riesgo para que te hospitalizaran era tener más de 60 años. ¿Qué se está observando en este momento? Que el riesgo para ser hospitalizado aumentó a más de 70. Lo que quiere dejar dicho que el proceso de severidad lo que ha ido es atacando a los que tienden a tener un sistema inmunológico más debilitado. Pero aquí también habría que tomar en cuenta que la parte médica ha tenido más conocimiento, más experiencia para bregar con el coronavirus. Porque en principio era un poco todo el mundo inventando, ¿verdad? Algo nuevo. ¿Y por dónde me esquiva? ¿Por dónde me lleva? Usted dice el coronavirus también no solo burlaba el sistema, burlaba la persecución médica, porque el médico tal vez no era certero en indicar qué eran las cosas que había que hacer. ¿Qué tanto
¿Qué tanto peso tiene esto en controlar también la proliferación? Mira, pero lo que pasa es que este proceso del coronavirus se va a tener que dividir en dos momentos. Un momento en el cual no sabíamos nada, en el cual el diagnóstico se hacía muy difícil. No sé si recuerda que para hacer el diagnóstico de coronavirus, y lo digo en mi caso en particular, que yo fui el caso número 18 diagnosticado de coronavirus en el país, Sí, yo estuve en ese boletín, la realidad es que yo tuve que esperar que un joven que llegó a mi casa temblando como una gelatina, con un traje que no se lo sabía poner, con un traje que se lo quitó dentro de mi casa, o sea, no sé, hizo todo lo malo que puede hacer una persona para no exponerse al virus, fue a tomar la muestra a mi casa y así era, usted se quedaba en su casa, usted llamaba a un laboratorio, discúlpeme la publicidad, yo llamé a Madita, que tengo buen vínculo, y del laboratorio Madita fueron a tomarme la muestra a mi casa. Y en el momento en el cual yo salgo positivo, ni siquiera reporte de coronavirus había. A mí me llamaron por teléfono para decirme que yo estaba positivo. Ya ustedes saben qué llamada tan maravillosa esa. Ni por escrito. Lo que estoy diciendo, yo no he visto mi prueba positiva. Pero ese quitó el traje, ¿por qué? Porque a él lo mandaron con el traje. Y lo luego para hacer la prueba traje, lo mandaron con el traje. Pero el muchacho... Era como el gallego. Nunca había trabajado con eso. Yo estoy en la sala de mi casa y él se para en la puerta y comienza a quitarse el traje. Y le digo, mira, mi niño hermoso, no entiendo lo que estás haciendo, pero estás dentro del mismo ambiente, te vas a contaminar. O sea, yo tuve que explicarle que eso no era así a la persona que lo estaba tomando la muestra. Pero el problema es que en ese momento era difícil hacer la prueba. Ahora tenemos la ventaja que la prueba está en la farmacia. Sí. Usted llama a una farmacia y le llevan una prueba de coronavirus, usted se la hace en su casa. Se le hace la prueba a sus hijos sin ningún tipo de problema. Pasamos de un momento en el cual no teníamos antivirales a pasar en un momento en el cual los antivirales lo daban de manera gratuita, sin usted tener ningún tipo de costo. Pasamos a un momento en el cual no teníamos cómo manejar a las personas con coronavirus ambulatoria y teníamos obligados que hospitalizarlos, a tener hoy en día tratamiento vía oral para personas. ¿Cuáles son las otras infecciones que estamos teniendo, aparte de lo que queda del coronavirus? Miren, ya mencionamos influenza tipo A, y creo que ustedes han escuchado muchas personas que han hablado de la presencia de influenza tipo A, personas que están presentando mucha sintomatología, sobre todo fiebre elevada, un cuadro gripal que la gente tiende a decir, me ha dado la gripe mala esa que anda, porque la influenza tiende a ser en este momento un cuadro respiratorio mucho más florido, con fiebre hasta de 40 grados, personas que no se pueden levantar de la cama, personas que han referido una mayor cantidad de sintomatología que con coronavirus. En titulares de periódicos hace 2 o 3 días estuvo circulando en redes sociales, y esto sí es interesante que las personas lo sepan, fue la malaria. Recuerden que el Ministerio de Salud Pública informa que hay 400 y pico de casos de malaria ya confirmados, donde casi todos están entre San Juan de la Maguana y Azua, pero eso no quiere dejar dicho que no puede ocurrir en otro lugar. Reconocer que República Dominicana tiene como 17 años recibiendo premios de malaria todos los años, y la gente no entiende por qué. Déjeme terminar con esto. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando en República Dominicana se diagnostican 400 casos de malaria, en Haití se diagnostican 8.000. O se diagnostican 20.000 casos. O sea, estamos compartiendo la isla con un país con una gran cantidad de casos de malaria, y en nuestro territorio lo que nos toca es mínimo comparado, doctor, con los procesos. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? Me llama la atención, perdón Miguel, me llama la atención por qué se da en esa franja de entre San Juan y... Pobreza, ¿tiene hasta asociada a la pobreza? No, recuerden que la malaria, el mosquito, que es un mosquito diferente a lo que es la transmisión del dengue. Recuerden que el dengue es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. En el caso de la malaria es el anófeles. El anófeles no vive en aguas limpias, vive en pantanos, vive en aguas sucias. Entonces, si existen las condiciones de agua pantanosas, la probabilidad de que ocurra en esos espacios es mucho mayor. Número 2, reconocer que usted debe tener una población migrante importante. En Azua hay una industria agrícola la cual utiliza mano de obra importante. Por eso otro de los focos frecuentes, reconocidos fuera de este país, es justamente la zona este. Si usted viaja a los Estados Unidos y refiere que ha visitado Punta Cana, Bávaro, en un periodo de 1 año, no le permiten donar sangre en Estados Unidos, porque justamente hay algunas formas de malaria que pueden tener una presentación tardía. En cuanto a la presentación de la malaria, reconocer que es un cuadro diferencial de dengue. Y es algo que tratamos de colocar el otro día cuando salió el titular de periódico, que cualquier persona que se sospeche dengue, uno de los diagnósticos diferenciales debe ser malaria. Y cualquier persona que se sospeche dengue debe realizarse de manera automática una prueba de gota gruesa
que es el método diagnóstico por excelencia para hacer justamente... Porque puede el diagnóstico de tener malaria. cualquiera de las dos. Sí. Sí, claro, las manifestaciones iniciales son similares porque son cuadros febriles vinculados a picadura de mosquito presentes de manera habitual o frecuente o endémica. ¿Cuál es el tratamiento Exacto. que requiere una persona afectada por dengue o por la malaria? Miren, recuerden que son dos cosas diferentes. Mientras el dengue es una enfermedad completamente viral, la cual el tratamiento es más que nada de soporte o tratamiento con líquidos, acetaminofén. El tratamiento de la malaria es un tratamiento contra un parásito, contra un protozoo, contra un organismo de una célula. Okay. Entonces, el de la malaria requiere un tratamiento específico. Se utilizan medicamentos como la hidroxicloroquina, voy a mencionar un nombre, que aquí lo conocían con el nombre de Aralén, que se lo daban a la gente cuando hacía fiebre y nadie sabía lo que tenía, le decían, tómate eso. Anteriormente, cuando la malaria era mucho más frecuente en el país. Pero la realidad es que la malaria tiene un tratamiento específico, o varios tratamientos específicos, mientras que el dengue continúa siendo un tratamiento de soporte. Si el paciente se deshidrata, se hidrata. Si tiene fiebre, se administra acetaminofén principalmente, ya que los medicamentos tipo aspirina están contraindicados. Y son tratamientos, repito, completamente diferentes, porque uno sí necesita un tratamiento específico contra el parásito y el otro no. Se trata Doctor, muchos ambulatorio. casos de neumonía en niños, algunas atípicas, otras bronconeumonías. ¿Qué está pasando con este tema? Mira, la realidad es que la población pediátrica siempre va a ser más susceptible a cualquier proceso infeccioso. Vemos que las formas graves de la mayoría de los procesos respiratorios ocurren en dos franjas. Los más pequeñitos Y los más mayores. adultos. Los más pequeñitos por inmadurez del sistema inmunológico, que significa menos experiencia en sus defensas para defenderlo de lo que les rodea. Los más grandecitos porque su sistema inmunológico, al igual que su sistema muscular, está agotado y pierde capacidad para defenderle. Entonces, ¿qué ocurre? Los más pequeñitos, frente a un proceso viral, puede quedar con algún tipo de secuela en el cual, por ejemplo, los cilios, que son esas células que se encargan de mover las bacterias, el polvo, deja de funcionar de manera correcta. Cualquier proceso inflamatorio, cualquier tipo de secreción que quede en un bronquio, puede fácilmente sobreinfectarse por bacterias. Entonces estamos frente a un agente el cual tiene la potencialidad de infectarse o de sobreinfectarse. Doctor. Por eso es interesante algo. Don Percio mencionaba en la pausa lo del asunto del dengue. Y Miguel me mencionaba específicamente de un caso de la hija de un colega que había muerto de dengue. Y me preguntaban, doctor, ¿cuál es la diferencia? Pues yo veo mucho dengue, veo que hay personas que se quedan en su casa y no le pasa nada. Cuando el tratamiento es ambulatorio. Y uno cuando ve no. otras personas que le da dengue, que aún yendo al hospital o yendo a la clínica muere. El problema es que lo primero que necesito que el pueblo dominicano entienda es que no existe el término enfermedad. Existe el término enfermo. Y cuando hablo de que no existe el término enfermedad, quiero que por favor me capten. A usted le puede dar varicela, 2 bolitas. Una en la cara y una en la espalda y se acabó. Y hay otra persona que le da varicela y se llena, hasta en la boca le sale. ¿Por qué razón? Es el mismo virus, sin embargo en usted va a tener una conducta, un comportamiento diferente al de otra persona. En el caso del dengue ocurre lo mismo. Por eso cuando se hace un llamado de buscar ayuda a tiempo, de buscar ayuda temprana, es porque en el dengue el problema principal es que sale líquido de los vasos sanguíneos. La presión arterial cae porque esos vasos sanguíneos que están cerraditos ahí, que no permiten la salida de líquido con el dengue, se relajan, permite que salga líquido y ese vaso colapsa. Llega un momento que cuando ese colapso es demasiado duradero en el tiempo, o sea, dura demasiado, pasa demasiado tiempo, aún usted le administra el líquido, no es capaz de volver a abrir ese vaso sanguíneo y deja de llegar sangre a corazón, a cerebro, a riñones, a hígado y los pacientes mueren. Y el problema es que la velocidad con la que va a ocurrir eso depende de cada persona. Hay personas que eso le ocurre al 5º día, hay otras que le ocurre al 7º día, hay otras que le ocurre al 9º. La realidad es que va a depender de cada individuo y de la interacción que tenga Doctor, su sistema inmunológico con el virus. ¿Qué tan riguroso estamos siendo los protocolos como para poder detectar esas susceptibilidades en enfermedades que parecerían que es una cosa pero pueden ser otra? Y tal vez no tratar a un paciente Mire, con algo que no tiene cuando en realidad tiene otra cosa.
Pero si mire, me voy a dar un trago, porque ahí es donde está realmente. De agua. De agua. Podría ser vodka, pero está bien. La realidad, No son ni las soy yo, doctor. en algún sitio son las dos. En algún sitio. En algún sitio, hermano. Mire, don Pedro, yo creo que ahí es donde está el gran reto de la medicina que los pacientes, los familiares no ven. En República Dominicana hacer un diagnóstico de dengue es un proceso bastante demandante porque actualmente cualquier persona con fiebre, tú piensas rapidito, y lo hemos mencionado aquí, dengue, malaria, influenza, coronavirus, podría ser sincitial respiratorio. El problema es que todas las manifestaciones iniciales Parecerían iguales. se parecen, entonces ahí es donde está el gran problema. ¿Cuál es la desventaja? Que en ocasiones para hacer un diagnóstico temprano se convierte en un proceso un poco caro. Y quizás nosotros que estamos aquí en el estudio disponemos quizás de 4.800 pesos, que es una prueba molecular que te dice si tú tienes dengue o no, tan rápido como 24 horas. Pero hay otras personas que tienen que esperar 5 días para repetir la prueba de dengue, para saber si tienen inmunoglobulinas, porque esa prueba, por ejemplo, es gratuita. Cuando tuvimos el gran brote de dengue el año pasado, o a principios de este año, finales del pasado, ¿qué hicieron las autoridades? Esa prueba que yo estoy diciendo que cuesta 4.800 pesos, la hicieron disponible en los hospitales públicos del país. ¿Cuál es el inconveniente? Que el volumen de personas que se presenta en este tipo de hospital en grandes momentos tiende a provocar una demanda excesiva, la cual evita que el sistema pueda dar respuesta. Porque en las clínicas la atención es individualizada. Es un enfermo y mi médico. Cuando usted llega a un hospital, lamentablemente la atención es, yo llegué al hospital. Muchas veces usted atiende al niño, usted lo atiende con cualquier médico que esté en consulta, mientras que a nivel privado no. Y es donde está una de las grandes diferencias. Por eso el hecho de tratar de interconectar la parte de información, que usted se pueda atender aquí o se pueda atender en el Jaime Mota, en Barahona, y usted pueda tener esa información disponible para cualquier médico que le vea. Eso es algo que yo creo que es una deuda que tenemos aquí en el país con los usuarios para tratar justamente de promover esa parte. Doctor, dos preguntas breves. Este calor que está haciendo en la actualidad, ¿tiene algún efecto positivo o negativo en las enfermedades virales que tiene el país en estos momentos? ¿Y qué pasó con la chikungunya? Ok, voy a iniciar por la segunda. La chikungunya es una enfermedad que luego de que te da no te vuelve a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que tú tienes 100 personas. Es decir, te hace inmune. Claro, si tú tienes 100 personas y a los 100 le da chikungunya, ¿a quién le va a volver a dar? No le va a volver a dar a nadie. Tú necesitas tener una población susceptible para que aparezca. Entonces, por tal razón, la chikungunya es una enfermedad que le dio a una gran cantidad de personas, sobre todo las personas más susceptibles, y luego de que le dio, tú simplemente vas a tener un proceso en el cual va a ir en picada de manera sostenida, porque va a llegar un momento en que tú no vas a tener a quién más infectar. ¿Qué va a ocurrir? Que en algunos años, cuando surge una generación sin ningún tipo de defensa contra la chikungunya, tú vas a volver nueva vez a tener algún tipo de brote vinculado al mismo. En cuanto a lo que tiene que ver con el calor o el frío, hay que reconocer dos cosas. Cada temporada trae sus enfermedades. Me explico. Cuando hay meses fríos, se esperan cuadros respiratorios, específicamente influenza, y en República Dominicana se ha vivido. Noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, siempre hemos tenido influenza. Por eso es que en este momento parece tan raro. Pero ¿qué ocurre? Tenemos ahora lluvia todos los días. Ahora llueve todos los días. Y los procesos respiratorios también se incrementan cuando existen episodios justamente de precipitaciones. Pero ¿qué ocurre? Cuando hace mucho calor, las personas tienden a almacenar agua en este país cuando tenemos en algún momento déficit de llegada del mismo. Y eso facilita el crecimiento del mosquito, porque tú le estás colocando un espacio óptimo o ideal para eso. Para el calor sí hemos observado, y esto es algo que lo voy a decir aquí en televisión abierta, con una llegada importante, muchas personas con abscesos en la piel. Abscesos. Mucha gente con nacío, en buen dominicano, para que me entiendan, porque ustedes me están viendo una cara, ¿me voy a entender?
Muchas personas con abscesos en la piel, muchas personas presentando lo que llamamos golondrino, personas que están presentando lesiones a repetición en la piel, la cual tiende a molestar mucho, sobre todo a las damas, porque tiene un componente estético importante. Esas niñas que, por ejemplo, aquí le dicen, tiene los pies llenos de chele, sí, o le salen lesiones justamente en los glúteos. Hay que reconocer que ese tipo de evento se hace más frecuente en este momento. Además... Es una infección. Espérate, déjame decirte una cosita, Miguel. El problema es que también en este momento tenemos la influencia de lo que es el polvo de Sahara. Y muchas personas hablan del polvo de Sahara y entienden que solamente son partículas de arena. Y la realidad es que esa arena está a una altura muy alta. Lo que sí se tiende a precipitar son componentes orgánicos, tanto animal como vegetal, que se encuentra en la atmósfera, uno los respira y las personas con cierta susceptibilidad de alergias tienden a presentar una mayor cantidad de mucosidad, de secreciones, y esas secreciones pueden potencialmente facilitar que microorganismos puedan justamente adherirse a ellas y provocar cuadros respiratorios. Bueno. Doctor, gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperemos que estas orientaciones sean útiles para la población. Una última pregunta ya de cierre, doctor. ¿Algún síntoma particular que deba traer una reacción inmediata o de mayor alerta en la población? Mira, dos cositas. Si usted sospecha que es dengue, no pierda tiempo. Si bien es cierto la mortalidad en el dengue es muy baja, se supone que una persona con dengue no debería fallecer si recibe atención oportuna. Ya en más de una ocasión me han tildado de que yo soy pago por los laboratorios porque hablo en contra de los remedios naturales. No es que estoy en contra de la medicina tradicional dominicana. Yo le digo a mi paciente, por ejemplo, cuando llegan con una culebrilla, doctor, me voy a ir a ensalmar. Yo le digo, haz lo que tú quieras, ensálmate, escríbete una oración en el pecho. Pero tómate los antivirales, por el amor de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese sentido, mis recomendaciones, busca asistencia médica lo más temprano posible. Si es un cuadro respiratorio franco, estás moqueando, estás tosiendo, tienes molestias en el pecho, tú puedes durar 2 o 3 días. Pero si no sabes lo que tienes, trata de buscar asistencia lo más rápido posible para hacer el diagnóstico. Y para que no se pierda esta parte, reconocer, vuelvo y comento, que el sistema de salud está para ayudarnos a todos, pero si usted va por emergencia, eso tiende a colapsar el sistema, porque una emergencia está diseñada para una gente que le dieron un balazo, una puñalada, tuvo un accidente, tiene un infarto, tiene un accidente vasculocerebral. Aquí el dominicano y la dominicana, para que lo atiendan de una vez, va por emergencia y va a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. Eso no es justo por un proceso que usted tiene 3 días moqueando. Usted trate de hacer algún tipo de consulta vía, algún tipo de evaluación vía consulta, para así de esa manera no mantener congestionadas las emergencias, que muchas veces hace que el sistema no funcione de manera correcta. Vamos a tratar todos de tomar esa costumbre, esa tradición, porque de esa manera nos ayudamos todos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, y de esta forma vamos a una pausa y enseguida volvemos.